Imagina una profecía tan escalofriante que el profeta que la dio lloró al pronunciarla. Prepárense para una historia bíblica de traición, ascenso brutal y juicio divino que pocos se atreven a desenterrar. Hoy, vamos a sumergirnos en la épica de Hazael y Hazael, reyes de Siria, los reyes violentos profetizados por Dios, la conexión olvidada con Eliseo. Esto no es lo que te contaron en la escuela dominical. Esto es lo que la Biblia no quiere que sepas directamente, los hechos impactantes y trascendentales que nadie se atreve a contar. En los anales de la historia bíblica, hay nombres que resuenan con poder y devoción, y otros que se pierden en las sombras, figuras cuya existencia fue efímera pero cuyas acciones dejaron una huella imborrable. Sin embargo, hay un relato que pocos conocen en su totalidad, una historia de profecía cumplida con una brutalidad tan específica que te hará cuestionar la naturaleza de la soberanía divina y la oscuridad del corazón humano. Esta es la saga de Hazael, un rey sirio, y Hazael, el hombre que le arrebataría el trono y se convertiría en un azote para Israel, todo bajo la dirección profética de Eliseo. Para entender esta épica historia, debemos situarnos en el convulso siglo IX a.C., una época de constantes guerras y alianzas cambiantes en el antiguo cercano oriente. Israel, dividido en dos reinos, Israel al norte y Judá al sur, a menudo se encontraba en conflicto con sus vecinos, y uno de los más formidables era el reino de Aram-Damasco, o Siria. En el corazón de esta tensión geopolítica, el profeta Eliseo, el sucesor del poderoso Elías, se movía como la voz de Dios en la tierra, llevando mensajes de juicio y esperanza. La historia comienza con Ben-Hadad II, el rey de Siria, un monarca que había estado en guerra con Israel en numerosas ocasiones. En uno de estos enfrentamientos, Ben-Hadad sitió Samaria, la capital de Israel, provocando una hambruna tan severa que la gente recurría al canibalismo. Eliseo, en medio de esta miseria, profetizó el fin del asedio y la abundancia, algo que milagrosamente ocurrió al día siguiente. Poco después, Ben-Hadad enfermó gravemente en Damasco. Desesperado, el rey, que había escuchado del poder milagroso de Eliseo, decidió enviarle a su principal oficial, Hazael, para consultarle sobre su enfermedad. Este es el punto de inflexión. Hazael era un oficial de alto rango, un hombre de confianza del rey, pero la Biblia no nos da muchos detalles sobre su carácter inicial. Simplemente se le presenta como un mensajero. Ben-Hadad, en su lecho de enfermo, le ordena a Hazael que lleve un espléndido regalo a Eliseo y le pregunte, ¿sanaré de esta enfermedad? Imaginen la escena, el poderoso rey de Siria, humillado por la enfermedad, buscando la palabra de Dios a través de un profeta israelita. Esta misma búsqueda es un hecho épico y desconocido para muchos. Pocos reyes paganos se rebajaban a consultar a los profetas de Israel, lo que subraya la reputación que Eliseo había ganado incluso entre los enemigos de Dios. Hazael, con un regalo suntuoso de 40 camellos cargados con todos los bienes preciosos de Damasco, llegó a Eliseo en Damasco. El encuentro entre el profeta de Dios y el ambicioso oficial sirio es uno de los momentos más tensos y proféticos de toda la Escritura. La Biblia narra a cada momento con una sobriedad impactante. Hazael se paró ante Eliseo y le transmitió el mensaje de su rey. La respuesta de Eliseo, sin embargo, no fue lo que Hazael o Ben-Hadad esperaban. Eliseo le dijo a Hazael, «Ve, dile, ciertamente sanarás. Pero Jehová me ha mostrado que él morirá irremisiblemente». Esta es una profecía doble y enigmática. Por un lado, una promesa de recuperación, por otro, una sentencia de muerte. Este es el primer hecho impactante y trascendental. Eliseo pronuncia una verdad que Ben-Hadad escucharía como una esperanza, pero que llevaría implícita su condena. No sanaría para vivir, sino que moriría de otra manera. Pero lo más impactante de este encuentro aún estaba por venir. Eliseo fijó su mirada en Hazael, una mirada tan penetrante que hizo que Hazael se sintiera incómodo. Luego, la Biblia dice que el varón de Dios puso su rostro rígidamente y lo fijó hasta avergonzarlo.
Y el profeta de repente comenzó a llorar. ¿Por qué lloraba Eliseo ante la presencia de este oficial sirio? No era por Ben-Hadad. Era por lo que el Espíritu de Dios le estaba revelando sobre Hazael. La respuesta de Eliseo a la pregunta de Hazael no es solo una profecía, es una premonición de horror que le parte el corazón. La verdad que Eliseo estaba a punto de revelar cambiaría la historia de dos naciones y te dejará helado. Eliseo, con lágrimas brotando de sus ojos, finalmente pronunció la profecía que le había causado tal angustia, porque yo sé el mal que harás a los hijos de Israel, a sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, estrellarás a sus niños, y a sus mujeres encintas abrirás. Imaginen el impacto de estas palabras. Eliseo no estaba profetizando sobre una guerra convencional, sino sobre una brutalidad sin precedentes, una crueldad de la guerra que iría más allá de lo militar para ensañarse con los más vulnerables. Este es un hecho impactante y trascendental. La Biblia nos muestra que Dios, a través de sus profetas, puede ver el corazón del hombre y sus futuras intenciones, incluso antes de que el hombre mismo las haya concebido plenamente, o al menos antes de que las haya materializado en acción. Hazael, al escuchar tan horribles palabras, reaccionó con incredulidad y una aparente humildad. «¿Pues qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas?», preguntó. Es una respuesta que revela una mezcla de genuino asombro, quizás, un intento de disimulo. Él no se veía a sí mismo capaz de tales atrocidades. Sin embargo, la respuesta de Eliseo fue contundente y sin ambajes: «Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria». Aquí radica la esencia de la profecía y la conexión con el juicio divino a través de naciones paganas. Dios no solo estaba prediciendo un futuro, estaba revelando su soberanía sobre todas las naciones, incluso sobre aquellas que no le conocían. Eliseo estaba comunicando que Hazael sería un instrumento en las manos de Dios para traer juicio sobre Israel, no porque Hazael fuera justo, sino porque Israel había pecado gravemente al abandonar a Jehová y adorar a los Baales. Esta es una verdad que a menudo se evita. Dios usa a veces a naciones y líderes crueles como sus varas de ira, para disciplinar a su propio pueblo. No significa que Dios apruebe la maldad de esos líderes, sino que, en su soberanía, Él puede doblar incluso las intenciones más perversas para cumplir sus propósitos divinos. Hazael, con el regalo suntuoso, regresó a su rey, Ben-Hadad. Le dio la primera parte de la profecía de Eliseo, la que el rey quería oír: «Ciertamente sanarás». Es probable que Hazael haya omitido la segunda parte, la sentencia de muerte, quizás para no perturbar al rey o, más probablemente, para sembrar la semilla de su propia ambición. Este es un hecho psicológico poco explorado. La profecía de Eliseo no solo reveló el futuro de Hazael, sino que pudo haber catalizado su ambición. Al saber que estaba destinado a ser rey, la tentación de acelerar ese destino debe haber sido abrumadora. La Biblia narra cada momento de la traición con una frialdad impactante. El día siguiente, tomó una manta, la mojó en agua, y la extendió sobre el rostro de éste, y murió, una muerte tan sencilla, tan silenciosa, y tan brutal. Hazael había asesinado a su propio rey, a su benefactor, al hombre que le había confiado una misión importante. Con este acto, Hazael se aseguró el trono de Siria, cumpliendo la profecía de Eliseo. Este es el primer paso en el cumplimiento de la profecía y el ascenso de un tirano que sembraría el terror. La crueldad de la guerra que Eliseo había profetizado no tardaría en manifestarse. Una vez en el trono, Hazael se convirtió en el azote implacable de Israel, tal como lo había predicho el profeta. Sus campañas militares contra el reino del norte fueron devastadoras. La Biblia registra que Hazael hirió a Israel en todo el territorio de Israel. 2 Reyes capítulo 10 versículo 32. No fue una guerra de conquista territorial limpia, sino una campaña de terror y aniquilación, tal como Eliseo había llorado. Las fortalezas fueron incendiadas, los jóvenes masacrados sin piedad, los niños estrellados y las mujeres en cintas abiertas, una descripción gráfica de la barbarie que se desataría sobre la tierra de Israel. Este período bajo el reinado de Hazael fue uno de los más oscuros y dolorosos para el reino del norte de Israel.
La opresión siria fue tan severa que la Biblia dice que Jehová entregó a Israel en mano de Hazael rey de Siria, y en mano de Ben-Hadad hijo de Hazael, por todos esos días. 2 Reyes capítulo 13 versículo 3. Esta es la conexión olvidada con Eliseo. Él no solo predijo la brutalidad, sino que fue testigo, y sus palabras fueron un lamento por lo que vendría, una carga que Dios puso sobre su corazón. Su llanto no era por un futuro incierto, sino por una certeza dolorosa que se cumpliría inexorablemente. Si la brutalidad de esta profecía y su cumplimiento te están abriendo los ojos a la soberanía de Dios y a la dureza del corazón humano, te insto a darle un me gusta a este vídeo en este instante. Tu like es crucial para que este mensaje llegue a más personas que necesitan entender las profundidades de las historias bíblicas. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ni una sola de nuestras exploraciones épicas de los personajes y eventos bíblicos. Aquí desenterramos las verdades más impactantes y relevantes de toda la Biblia, desde sus orígenes hasta el Apocalipsis. Quédate hasta el final, porque la relación de Hazael con Jesús y lo que su reinado nos enseña sobre el juicio y la redención te dejará sin aliento. La profecía de Eliseo sobre Hazael no solo se limitó al ascenso de este último al trono sirio, abarcó la devastación que él desataría sobre Israel. La crueldad de la guerra bajo Hazael no fue un simple enfrentamiento militar entre ejércitos. Fue una campaña de terror y aniquilación que se dirigió específicamente contra la población civil, tal como las lágrimas de Eliseo habían prefigurado. La Biblia nos cuenta cómo Hazael hirió a Israel en todo el territorio de Israel desde el Jordán hacia el oriente, toda la tierra de Galaad, de Gad y de Rubén y de Manasés, desde Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. 2 Reyes capítulo 10 versículo 33. Esta no fue una conquista incidental, fue una destrucción sistemática. Este es un hecho impactante y poco analizado, el alcance de la brutalidad de Hazael. No se trataba solo de batallas ganadas, sino de un despojo completo, una tierra arrasada. Imaginen el horror de las escenas que Eliseo había visto en su visión, ciudades en llamas, jóvenes masacrados sin piedad, niños estrellados contra el suelo, mujeres embarazadas brutalmente destripadas. Estas descripciones son gráficos vívidos de la depravación que un líder sin moral puede infligir, y de la desesperación que el pueblo de Israel debió sentir. La mano de Hazael se convirtió en la vara de juicio de Dios, no porque Hazael fuera un hombre justo, sino porque Dios, en su soberanía, puede usar incluso los instrumentos más oscuros para lograr sus propósitos. La conexión olvidada con Eliseo es crucial aquí. Él no solo fue el mensajero de esta profecía, fue un testigo del dolor que causaría. La narrativa bíblica a menudo se enfoca en los milagros y las proezas de los profetas, pero el llanto de Eliseo por el futuro sufrimiento de Israel a manos de Hazael revela una faceta más profunda de su ministerio, su empatía por el pueblo de Dios y su comprensión del terrible costo del pecado. Eliseo no estaba celebrando el cumplimiento de una profecía de juicio, estaba lamentando la necesidad de tal juicio. Este es un hecho trascendental, el profeta, al igual que Dios, sufre con el sufrimiento de su pueblo, incluso cuando ese sufrimiento es el resultado de su propia desobediencia. El reinado de Hazael en Siria, que se extendió por varias décadas, fue un periodo de constante opresión para Israel. Los reyes de Israel, a pesar de sus intentos de resistir, fueron constantemente humillados y debilitados por las incursiones sirias. La Biblia nos detalla cómo el poder militar de Israel fue diezmado por Hazael, 2 Reyes capítulo 13 versículo 7, porque no le había quedado a Joacaz más gente de guerra que 50 jinetes, 10 carros, y 10.000 de a pie, pues el rey de Siria los había destruido, y los había puesto como el polvo de la trilla. Esta imagen de aniquilación militar subraya la eficacia de Hazael como instrumento de juicio divino y la severidad de la disciplina que Israel estaba sufriendo. El cumplimiento de la profecía de Eliseo es asombrosamente exacto y detallado. Cada horror que el profeta había visto en su visión se materializó en la realidad de Israel. Este cumplimiento no solo valida el ministerio de Eliseo, sino que también sirve como una poderosa confirmación de la soberanía de Dios sobre las naciones y los reyes. Incluso los corazones y las acciones de los monarcas paganos están bajo su control. Dios no es un observador pasivo, Él es el director de la historia,
orquestando eventos para cumplir sus propósitos, incluso a través de la maldad de los hombres. Esta es una verdad que a menudo nos incomoda, pero que es fundamental para comprender el panorama completo de la justicia y la misericordia divinas. La historia de Hazael es un recordatorio de que Dios puede usar herramientas inesperadas, a veces, aterradoras, para llevar a cabo su voluntad. El juicio divino a través de naciones paganas es un tema recurrente en las Escrituras. Imperios como Asiria, Babilonia, y en este caso, Siria, no eran simplemente potencias geopolíticas. Eran instrumentos en las manos de Dios para disciplinar a su pueblo desobediente o para castigar a otras naciones por su propia maldad. Esto no exonera la maldad de Hazael, quien fue responsable de sus propias acciones, pero sí revela que sus crímenes sirvieron a un propósito mayor en el plan divino. La maldad de Hazael fue una elección de su propio libre albedrío, pero Dios la tejió en el tapiz de su providencia para cumplir un propósito justo. Este capítulo de la historia de Israel y Siria es una lección sombría, pero vital, sobre las consecuencias de la apostasía. El pueblo de Israel, al desviarse de Jehová y buscar a otros dioses, cosechó la amarga recompensa de la opresión y la violencia. Hazael se convirtió en el rostro de esa retribución, un recordatorio viviente de que el desprecio por la ley de Dios tiene repercusiones tangibles y a menudo brutales. Y es en esta desolación, bajo la sombra de un rey cruel, donde la necesidad de un Mesías y un verdadero libertador se vuelve aún más patente y urgente. La profecía y el ascenso de Hazael al trono de Siria, así como la subsiguiente devastación de Israel, son un testimonio rotundo del juicio divino a través de naciones paganas. Este concepto, a menudo difícil de aceptar, es central en la teología bíblica. Dios, en su soberanía absoluta, no está limitado a usar solo a su pueblo para llevar a cabo sus propósitos. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos donde imperios paganos, aparentemente ajenos a Jehová, se convirtieron en instrumentos involuntarios o incluso inconscientes de su voluntad divina. Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, y en este caso, Siria bajo Hazael, todos fueron usados por Dios para disciplinar a Israel cuando se desviaba de sus mandamientos. Este es un hecho trascendental y poco abordado. La historia no es una serie de eventos aleatorios, sino una intrincada danza orquestada por la providencia divina. La crueldad de Hazael, profetizada por Eliseo hasta el más mínimo y horripilante detalle, no fue una aprobación divina de la maldad. Es crucial entender esto. Dios no se deleita en la crueldad, ni instiga el mal. Hazael fue responsable de sus propias decisiones y de la brutalidad de sus acciones. Sin embargo, en la economía divina, su libre albedrío fue subsumido en el plan mayor de Dios para su pueblo. Él se convirtió en una vara en la mano de Dios, un recordatorio doloroso de las consecuencias de la apostasía. Este es un hecho épico y desconocido para muchos. La soberanía de Dios no anula la responsabilidad humana. Hazael fue cruel por su propia elección, pero esa crueldad sirvió a un propósito de juicio que Dios había determinado debido a la infidelidad de Israel. La crueldad de la guerra bajo Hazael alcanzó niveles de barbarie que superan la imaginación. La destrucción de ciudades, el asesinato de jóvenes a espada, el estrellamiento de niños y el desgarro de mujeres encintas, son descripciones que la Biblia no embellece. Nos muestra la guerra en su forma más brutal y despiadada, un reflejo de la total depravación del corazón humano cuando no hay temor de Dios. Estas atrocidades no solo sirvieron como castigo para Israel, sino que también revelan la naturaleza implacable del rey Hazael, cuya sed de poder y violencia no conocía límites. Su reinado fue un periodo de luto constante para Israel. La conexión olvidada con Eliseo aquí es la carga emocional y espiritual que esta profecía debió haber significado para el profeta. Eliseo no era un mero observador, él era el portador de una palabra que significaría un sufrimiento inmenso para su propia gente. Su llanto ante Hazael no fue solo por lo que el sirio haría, sino por el dolor que Israel experimentaría. Es una imagen de la compasión divina que se derrama a través de su profeta, incluso cuando el juicio es necesario. Este es un hecho impactante y trascendental. Los profetas de Dios a menudo eran los primeros en sentir el peso del juicio divino, experimentando en sus propias almas el dolor que el pueblo rebelde estaba a punto de enfrentar.
El cumplimiento de la profecía de Eliseo sobre Hazael es una de las pruebas más contundentes de la autenticidad de la palabra profética en la Biblia. Cada detalle de lo que Eliseo había revelado se manifestó en la historia. Las Escrituras registran cómo Hazael atacó y subyugó vastas porciones del reino del norte de Israel, tal como Eliseo había predicho. Esto no solo valida a Eliseo como un verdadero profeta de Jehová, sino que también refuerza la idea de que la palabra de Dios siempre se cumple, ya sea para bendición o para juicio. La historia de Hazael se entrelaza con la historia de los reyes de Israel de una manera que ilustra la dependencia de Israel de su relación con Dios. Cuando Israel era fiel, Dios los protegía de sus enemigos. Cuando se desviaban, Dios levantaba naciones como Siria para disciplinarlos. Reyes como Joacaz, de Israel, clamaron a Jehová por ayuda cuando la opresión de Hazael se hizo insoportable, y la Biblia nos dice que Dios escuchó su clamor y les envió un Salvador. 2 Reyes capítulo 13 versículos 4 y 5, aunque esta liberación no fue permanente ni total hasta generaciones después. Este ciclo de pecado, juicio y clamor es una constante en la historia de Israel y un testimonio de la paciencia y la misericordia de Dios, incluso en medio de la disciplina. La figura de Hazael, entonces, no es solo la de un rey pagano cruel. Él es una herramienta en la mano de un Dios soberano, un recordatorio vívido de que la desobediencia tiene consecuencias, y de que Dios está involucrado activamente en los asuntos de las naciones, usando incluso la maldad de los hombres para cumplir sus propósitos divinos. La historia de Hazael, con toda su brutalidad y su asombroso cumplimiento profético, es una pieza esencial para entender el carácter de Dios, su justicia y su relación con su pueblo elegido. La profecía sobre Hazael y su brutal reinado nos lleva a una profunda reflexión sobre la naturaleza del mal y la soberanía de Dios. La historia bíblica no evade la realidad de la crueldad de la guerra, la presenta de forma cruda, sin edulcorar. El relato de los actos de Hazael contra Israel, incendio de fortalezas, matanza de jóvenes, estrellar niños y abrir a mujeres embarazadas, son descripciones horripilantes que nos confrontan con la capacidad humana para la depravación. Sin embargo, en medio de este horror, la narrativa nos recuerda un hecho épico y desconocido para muchos: Dios usa incluso la oscuridad para revelar su luz y para cumplir sus propósitos. No significa que Dios causara el mal en el corazón de Hazael, sino que, en su providencia, Él permitió que la maldad inherente de Hazael sirviera como un instrumento de disciplina para su pueblo desobediente. Esta es una verdad que desafía nuestra comodidad, pero que es fundamental para comprender la justicia divina. La conexión olvidada con Eliseo es clave para entender la profundidad de esta narrativa. El profeta no solo pronunció una profecía, sino que sintió el peso de ella. Sus lágrimas ante Hazael no eran de debilidad, sino de una profunda empatía por el sufrimiento que estaba por venir. Eliseo, como muchos profetas, era un intercesor que cargaba el dolor de su pueblo, incluso cuando el juicio era necesario. Esto nos muestra un aspecto de la relación entre Dios y sus siervos: Él comparte su corazón con ellos, permitiéndoles sentir una fracción de su propio dolor por la desobediencia y el sufrimiento humano. Es un hecho impactante y trascendental. El profeta es un eco del corazón de Dios, lamentando la maldad de la humanidad y las consecuencias de su rechazo. El cumplimiento de la profecía de Eliseo es un testamento irrefutable a la autoridad de la palabra de Dios. Cada acción brutal de Hazael fue predicha, y cada predicción se materializó. Este nivel de detalle y precisión en la profecía no solo valida la autenticidad de Eliseo como profeta, sino que también nos asegura que Dios tiene el control supremo de la historia. Ni los reyes más poderosos ni las acciones más malvadas escapan a su conocimiento, y en última instancia, a su plan. La historia de Hazael no es solo un relato de un rey cruel, sino una demostración innegable de la soberanía divina. Esta es una de esas verdades que, aunque a veces nos sobrepasa, nos ofrece una inmensa seguridad: a pesar del caos aparente del mundo, hay un diseño divino. La figura de Hazael y su ascenso al poder también nos permiten analizar el juicio divino a través de naciones paganas. Israel, el pueblo elegido de Dios, había caído en la idolatría y la desobediencia. Como resultado, Dios levantó a enemigos como Hazael para disciplinarlos.
Es importante destacar que Hazael no era un siervo voluntario de Jehová en el sentido de que sirviera al Dios de Israel. Él simplemente siguió su propia ambición y crueldad, pero esas mismas características fueron usadas por Dios para cumplir su propósito. Esto nos enseña que Dios puede usar a cualquiera, incluso a aquellos que lo desconocen o lo rechazan, para lograr su voluntad en la historia. Es un recordatorio de que nadie está fuera del alcance de la soberanía de Dios, ni siquiera los tiranos más crueles. La vida de Hazael, tal como la Biblia narra cada momento relevante, se convierte en un arquetipo de la opresión y la tiranía que el pueblo de Dios a menudo enfrenta debido a su propia infidelidad. Sus campañas militares no fueron meras batallas, fueron episodios de terror y devastación que marcaron una era. La debilidad militar de Israel bajo su yugo es un recordatorio gráfico de cómo la fuerza de una nación no reside en sus armas o su número, sino en su fidelidad a Dios. Cuando Israel se alejó de Jehová, sus defensas espirituales se debilitaron, dejándolos vulnerables a la opresión. La historia de Hazael y Hazael es, en esencia, una lección sobre las consecuencias de la desobediencia y la paciencia de un Dios que disciplina a aquellos a quienes ama. Es un capítulo doloroso pero necesario en el gran relato de la redención, un fondo oscuro sobre el cual la luz de la misericordia divina y la promesa de un Redentor brillarían con más intensidad. En medio de la brutalidad de Hazael, la esperanza de Israel se aferraba a la promesa de un futuro libertador, un Mesías que no solo vencería a los enemigos físicos, sino que derrotaría el mal en su raíz más profunda. Y es aquí donde la conexión con Jesús se vuelve ineludible. La conexión de Hazael y su brutal reinado con la figura de Jesús, el Mesías, no es directa cronológicamente, pero es profunda en su significado teológico. El ascenso y la crueldad de la guerra bajo Hazael, profetizada con tanto detalle por Eliseo, no solo sirvieron como un juicio divino para Israel, sino que también iluminaron la desesperada necesidad de un Redentor. Hazael, en su tiranía, se convierte en un arquetipo de la opresión y el mal que Jesús vino a vencer. Este es un hecho épico y desconocido para muchos. La historia de Hazael es un telón de fondo oscuro que hace que la luz del Evangelio brille con una intensidad aún mayor. Piensen en el ciclo de violencia que Hazael encarnó, un reinado de terror, despojo y masacre. Este ciclo es el mismo que Jesús vino a romper. El Mesías no vendría con espada para establecer un reino terrenal de venganza, sino con gracia para ofrecer un reino de paz y justicia. La profecía sobre Hazael y su cumplimiento nos muestran la magnitud del problema del pecado y el mal en el mundo. Un mal tan profundo que solo una intervención divina radical podría abordarlo. Jesús es esa intervención. Él no solo vino a sanar las heridas físicas infligidas por la crueldad humana, sino a sanar las heridas espirituales que hacen que los hombres como Hazael actúen con tal depravación. La conexión olvidada con Eliseo nos revela una profunda empatía del profeta por el sufrimiento de su pueblo, una empatía que resuena con el corazón de Jesús. Jesús, al igual que Eliseo, lloró por Jerusalén, Lucas capítulo 19 versículos 41 al 44, sabiendo el juicio que vendría sobre la ciudad por su rechazo. La tristeza de Eliseo por las acciones futuras de Hazael es un eco de la tristeza divina por el sufrimiento que el pecado trae, incluso cuando ese sufrimiento es un medio para el arrepentimiento y la restauración. Este es un hecho impactante y trascendental. El sufrimiento de Hazael sobre Israel, aunque fue un juicio, nunca fue el deseo final de Dios, sino el catalizador para que su pueblo clamara a Él por liberación. Y esa liberación definitiva solo se encontraría en Jesús. El juicio divino a través de naciones paganas, como Siria bajo Hazael, nos recuerda que Dios es soberano sobre toda la creación, no solo sobre Israel. Su plan se extiende a todas las naciones y a todos los reyes. La historia de Hazael es una confirmación de la afirmación de que el reino del Altísimo es eterno, y su dominio de generación en generación. Y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y en los ejércitos del cielo, y en los habitantes de la tierra, hace según su voluntad, y no hay quien detenga su mano, ni quien le diga, ¿qué haces? Daniel capítulo 4 versículos 34 y 35. Este entendimiento nos lleva a la humildad, sabiendo que incluso la maldad más desenfrenada sirve, sin saberlo, a un propósito divino mayor.
El cumplimiento de la profecía de Eliseo sobre Hazael subraya la fiabilidad de la palabra de Dios. Si las profecías sobre un rey pagano y sus atrocidades se cumplieron con tal precisión, ¿cuánto más podemos confiar en las profecías sobre el Mesías, su vida, su muerte y su resurrección? La historia de Hazael es un cimiento para nuestra fe en la palabra profética. Nos muestra que Dios no habla en vano, cada palabra se cumple, y en ese cumplimiento, su carácter y su plan se revelan. Este es un hecho fundamental y poco apreciado. La oscuridad de Hazael valida la infalibilidad de la profecía, que culmina en el Evangelio. La vida de Hazael fue un testimonio de la incapacidad del poder humano y la crueldad para traer verdadera paz o estabilidad. A pesar de sus victorias y su dominio, no pudo evitar que Israel clamara a Dios, ni que Dios levantara a otros para desafiarlo. Su legado fue uno de terror y destrucción, no de prosperidad duradera o bendición. En contraste, Jesús, a través de su sacrificio, estableció un reino eterno que no se basa en la fuerza militar o la opresión, sino en el amor, la justicia y la redención. Él es el verdadero Rey que trae la paz duradera. Finalmente, la historia de Hazael y Hazael es un llamado a la reflexión sobre nuestra propia vida. ¿Nos sometemos a la soberanía de Dios, incluso cuando sus caminos son misteriosos o dolorosos? ¿Reconocemos su mano en la historia, incluso en los eventos más oscuros? Y lo más importante, ¿respondemos a la necesidad de un Salvador que la historia de Hazael y su era tan desesperadamente clamaban? La historia de estos reyes violentos de Siria nos obliga a mirar más allá de la superficie y a reconocer la mano de Dios obrando en medio de la crueldad humana, dirigiendo todo hacia su propósito final de redención a través de Jesús. Al culminar esta profunda inmersión en la historia de Hazael y Hazael, los reyes violentos de Siria, nos queda una verdad ineludible: la Biblia no rehúye las realidades más oscuras del pecado humano ni la complejidad de la soberanía divina. La vida de Hazael, con su brutal ascenso al poder y la desolación que sembró, no es un mero relato histórico, es una pieza fundamental para comprender el juicio divino a través de naciones paganas y la inevitable crueldad de la guerra cuando el corazón del hombre se aleja de Dios. Hemos visto cómo el cumplimiento de la profecía de Eliseo sobre Hazael no solo valida la autenticidad de la palabra profética, sino que también nos asegura que Dios tiene el control supremo de la historia. Cada detalle, por más terrible que fuera, se manifestó con precisión, recordándonos que los propósitos de Dios se cumplirán, sin importar los obstáculos o la maldad de los hombres. Esta es una verdad que, aunque a veces nos confronta, nos ofrece una inmensa seguridad. Incluso en el caos más profundo, hay un plan divino en acción. La conexión olvidada con Eliseo, el profeta cuyas lágrimas anticiparon el sufrimiento de Israel, nos revela la compasión de Dios. Él no se regocija en el castigo, sino que lamenta la necesidad de éste. Este detalle humaniza la figura de Eliseo y nos da una ventana al corazón de Dios, que sufre con su pueblo incluso cuando lo disciplina. Es un recordatorio de que la disciplina de Dios siempre tiene un propósito redentor, buscando traer a su pueblo de vuelta a Él. Y, por supuesto, la relación de esta historia con Jesús es la culminación de toda la narrativa. Hazael, en su tiranía, se convierte en un símbolo del mal que oprime a la humanidad, y que solo Jesús, el Mesías, podría derrotar. La era de Hazael, marcada por la violencia y la desesperanza, es el telón de fondo perfecto para la luz que Jesús traería al mundo. Él es el Rey que no domina con crueldad, sino con amor, el que no siembra la destrucción, sino la paz y la vida eterna. La profecía de Eliseo, al predecir a un rey tan despiadado, solo amplifica la gloria del Rey de Reyes que vendría a reinar con justicia y misericordia. La vida de Hazael es un testimonio sombrío, pero poderoso, de que la maldad humana tiene límites y consecuencias, y que, en última instancia, toda rodilla se doblará ante la soberanía de Dios. Su historia nos obliga a mirar más allá de lo superficial y a reconocer que el plan de Dios se teje a través de la historia, usando cada evento, bueno o malo, para su propósito final. Espero que esta profunda exploración de Hazael y Hazael haya transformado tu comprensión de la soberanía divina y la complejidad de las historias bíblicas. Si esta narración te ha impactado, te ha hecho reflexionar o te ha ofrecido una nueva perspectiva, por favor, dale un gran me gusta a este vídeo.
Tu apoyo es esencial para que podamos seguir desenterrando y compartiendo estas verdades profundas que desafían y transforman. Además, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Aquí hablamos de todos los temas de la Biblia, desde los orígenes hasta las profecías futuras, siempre buscando los aspectos más impactantes, épicos y trascendentales para tu vida. Nos encantaría leer tus reflexiones. Deja tus comentarios y testimonios abajo. ¿Qué te ha sorprendido más de la historia de Azael? ¿Cómo te ayuda esta historia a entender mejor la justicia y la soberanía de Dios? Comparte tus pensamientos y únete a la conversación en nuestra comunidad. Y para terminar, recuerda siempre esta profunda reflexión espiritual, incluso en las sombras más profundas de la historia humana, la soberanía de Dios brilla, tejiendo la redención donde menos lo esperamos.